A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Amigos, bienvenidos a esta edición del Noticiero Telesucesos correspondiente al día de hoy, jueves 2 de diciembre del 2021. Este 2 de diciembre se celebra el Día de la Abolición de la Esclavitud. Recuerden que este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Ustedes, amigos, están buscando un preescolar, la mejor educación garantizada para poder ingresar a las principales entidades y unidades educativas del Ecuador. Preescolar El Parque es la solución. Inscripciones abiertas durante todo el año. Comunícate para más información al 0997 37 20 81. Comenzamos con la información. Un día como hoy. Alguien decía que las tradiciones de las generaciones muertas oprimen el cerebro de los vivos como una pesadilla. Y esto se cumplió de manera exacta en el no lejano año de 1949, cuando todo el mundo imaginaba que la cacería de brujas era asunto de siglos anteriores. De repente la locura resucitó en los Estados Unidos. El director de orquesta de aquella danza macabra se llamó Joseph McCarthy, un oscuro senador que empezó a ver brujas y comunistas y enemigos de los Estados Unidos en todas partes. Sus primeras víctimas fueron los pacifistas, artistas e intelectuales, y luego siguieron los sospechosos y más tarde los sospechosos de ser sospechosos. No se reconoció ni siquiera la nacionalidad de los ciudadanos de los Estados Unidos. Hubo hombres que habían llegado a los Estados Unidos recién nacidos y que cuando mayores fueron a la guerra a defender a Norteamérica. Pero cuando terminó la guerra, algunos de ellos advirtieron acerca del peligro de las bombas atómicas. Eso fue suficiente para que fueran expulsados a sus lejanas naciones de origen, separados de sus familias, sin dinero, sin hablar el idioma, sin conocer la cultura. El senador McCarthy, que había iniciado aquella pesadilla, finalmente terminó víctima de su invento cuando arremetió contra el ejército de los Estados Unidos, al que acusó de corrupto e infiltrado por el comunismo. Y aquello fue demasiado. El Senado de los Estados Unidos lo destituyó un día como hoy, 2 de diciembre de 1954, y se cumplió el viejo proverbio de que los gigantes con pies de barro terminan colapsando. Las principales noticias del día. Titulares. Juez rechaza pedido judicial de Jorge Glass. Ministro de Trabajo extiende plazo para la fijación del salario básico de 2022. La destitución de Egner Recalde por cobro de diezmos no se aprueba en la Asamblea. Se posterga retorno a clases presenciales para los que iniciaban este 6 de diciembre. Por la variante Omicron, vacunación de dosis de refuerzo contra el COVID-19 se adelanta para inicios de diciembre. Los funcionarios públicos deben presentar el certificado o carnet de vacunación contra el COVID-19. COE informa que se aplaza la apertura de la frontera con Colombia. En tributación de hoy, reforma tributaria. En el segmento de opinión, la Procuraduría del Estado y la Seguridad Jurídica. En política internacional, observadores. Los editoriales serán de Martín Pallares. Las redes correístas no se tragaron el cuento. Patricio Aro, entre la abstención y el voto en contra. Hernán Pérez Luz, crisis legislativa. Ruth Hidalgo, cambiar la sociedad para erradicar la violencia. Noticias del día. Juez rechaza pedido judicial de Jorge Glass. El abogado de Jorge Glass solicitó al juez de la Tacunga que revoque su decisión de archivar el pedido de unificación de penas de su cliente, ya que el magistrado negó este pedido este martes 30 de noviembre por improcedente. Glass cumple una condena de 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita por la trama de corrupción de Odebrecht y otra de 8 años por cohecho en el acto de sobornos. Ambas penas están ejecutoriadas, es decir, que jueces de 3 instancias ratificaron ya las sentencias. Además tiene una condena de 8 años por peculado en el caso Singue, pero esta aún no está en firme.
La defensa del ex alto funcionario del correísmo busca que se acepte la unificación de penas de su cliente para que solo cumpla una de las dos sentencias ejecutoriadas, es decir, la de 8 años por el caso sobornos. De esa forma podrá acceder a la prelibertad y salir de la cárcel de Cotopaxi, donde se encuentra recluido. Sin embargo, el magistrado Vallejo rechazó el pedido de revocatoria, pues la sentencia del caso Singue aún no está en firme y no se pueden por el momento unificar las penas. El abogado de Jorge Glass dice que presentará un nuevo pedido de unificación de penas para que la conozca otro juez de la Tacunga. Este 2 de diciembre de 2021 también está prevista la audiencia de apelación del caso Singue en la Corte Nacional. En esta diligencia, un tribunal deberá decidir si ratifica o no la condena de 8 años por peculado en contra de Glass y otros sentenciados. Ministro de Trabajo extiende plazo para la fijación del salario básico de 2022. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios no logra concretar un acuerdo sobre la fijación del salario básico en 2022. Patricio Donoso, ministro de Trabajo, decidió extender el plazo para la fijación del salario básico de 2022 hasta el 22 de diciembre de 2021. El Código Laboral establece que el salario básico se debe fijar después de 2 reuniones. Caso contrario, la decisión recae en el Ministerio de Trabajo. Esas reuniones ya se dieron, pero sin acuerdo. Sin embargo, el ministro Donoso aseguró que van a haber tantas reuniones cuanto sea necesario. Donoso agregó que ve factible un acuerdo entre empleadores y trabajadores y en caso de que el Consejo no llegue a un acuerdo hasta el 22 de diciembre de 2021, el salario básico será fijado por el Ministerio de Trabajo. Durante las reuniones del Consejo, los representantes de los trabajadores propusieron que el salario básico de 2022 sea de $425, es decir, un aumento de $25. Los trabajadores tienen la propuesta de establecer en 2 partes el alza de $25, $12.50 se incrementarían a inicios de año y los otros $12.50 al final del primer semestre de 2022. Por su parte, los representantes de los empleadores plantearon un incremento de $5, teniendo en cuenta la fórmula técnica del Ministerio de Trabajo establecida en 2020. La fórmula contempla 8 parámetros, como la variación de la productividad y la elasticidad del empleo frente a los salarios. La destitución de Ecner Recalde por cobro de diezmos no se aprueba en la Asamblea Nacional. El pasado 30 de noviembre de 2021, la Asamblea Nacional no logró aprobar la destitución del asambleísta Ecner Recalde. La moción para su remoción obtuvo 72 votos a favor, 2 en contra y 62 abstenciones, por lo que no fue aprobada. Así, Recalde se mantendrá en su puesto. El proceso de destitución se dio después de un informe del Comité de Ética que determinó que Recalde incurrió en una de las prohibiciones legales y constitucionales para los legisladores. Dado que Recalde fue acusado de percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta, Luisa González, representante de UNES en el Comité de Ética, aseguró, sin embargo, que no hay pruebas suficientes. Por otro lado, también hubo abstenciones de Pachacutic y en la oficialista bancada del Acuerdo Nacional, BAN. Se posterga el retorno a clases presenciales para los que iniciaban el 6 de diciembre. El retorno a clases presenciales con el 100% de aforo previsto para el 6 de diciembre cambia de planes por la aparición de la variante Omicron. Sin embargo, los alumnos de bachilleratos rurales y técnicos productivos del régimen Costa, Galápagos y Sierra y Amazonía, que ya estaban en la presencialidad al 100% del aforo, continuarán con ese esquema hasta culminar su año lectivo. Las reprogramaciones afectan exclusivamente al retorno general obligatorio para los que iniciaban clases el 6 y 7 de diciembre de octavo de básica en adelante y para primero de básica que entraban el 17 de enero. Así lo mencionó Andrés Chiriboga, viceministro de Educación.
todos estos estudiantes continuarán en modalidad virtual. En el caso del régimen Sierra Macedonia, volverán masivamente el 7 de febrero cuando inicia el segundo trimestre. Para los alumnos del régimen Costa Galápagos, lo harán el 3 de mayo, cuando empiece el nuevo año lectivo. Por la variante Omicron, vacunación de dosis de refuerzo contra el COVID-19 se adelanta para inicios de diciembre. A partir del 1 de diciembre de 2022, el gobierno adelantó la colocación de la dosis de refuerzo para la población en general. Inicialmente se había anunciado que para la población en general iba a arrancar el 1 de enero de 2022. Sin embargo, entre las medidas ante la variante Omicron se decidió adelantarla. Una vez cumplidos los 6 meses desde la segunda dosis, se pueden colocar el refuerzo. Así lo anunció el mandatario al anunciar también las medidas frente a la variante Omicron. En Ecuador, actualmente, se colocan dosis de refuerzo a personal de salud, adultos mayores y a personas con inmunosupresión. Acerca de la dosis de refuerzo a colocar en la población en general, Jimena Garzón, ministra de Salud, indicó que usará AstraZeneca y se mantendrá hasta que haya otra disposición por parte del Ministerio de Salud Pública. Para las personas que padecen inmunosupresión moderada a grave, mayores de 12 años, se usará la misma vacuna recibida en la primera y en la segunda dosis. Para quienes recibieron dosis o monodosis de CanSino, a los 6 meses pueden recibir la dosis de refuerzo, agregó la ministra Garzón. En el caso del refuerzo contra vacunas contra Moderna y Johnson & Johnson, que no se han aplicado en el país, señaló que sí se las ha considerado, aunque no especificó qué tipo de vacuna se usará, e indicó que el Ministerio de Salud Pública emitirá un comunicado al respecto. La ministra sostuvo que por el momento se ha determinado que la variante Omicron en Ecuador no está circulando. Por otro lado, agregó que la próxima semana se recibirá otra donación de la Organización Panamericana de la Salud de pruebas PCR para realizar secuenciamientos en provincias donde hay más focos calientes de contagio de manera prioritaria, pero también se lo hará de manera aleatoria. Los funcionarios públicos deben presentar el certificado o carnet de vacunación contra el COVID-19. A partir de hoy, 2 de diciembre, todos los funcionarios públicos que trabajan de manera presencial deben presentar el certificado o carnet de vacunación contra el coronavirus con el esquema completo. Los funcionarios que no estén vacunados con las dosis completas pasarán inmediatamente a teletrabajo. Esta es una de las resoluciones adoptadas por el Comité de Operaciones de Emergencia el 30 de noviembre para mitigar los riesgos de contagio de la nueva variante Omicron del COVID-19. Para el efecto, el COE Nacional dispuso al Ministerio de Trabajo que emita la normativa correspondiente para que todas las instituciones públicas del Ejecutivo soliciten los documentos a los empleados. Además, el COE Nacional exhortó a que todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados, entidades autónomas y demás instituciones del sector público y privado fomenten la seguridad de su personal respecto a los planes de vacunación. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que para todo edificio del sector público es obligatoria la presentación de certificados de vacunación y exhortó a que lo mismo se replique en cines, teatros, bares, discotecas, estadios, centros comerciales o afines. El COE informa que se aplaza la apertura de la frontera con Colombia. El gobierno ecuatoriano confirmó el martes 30 de noviembre de 2021 la decisión de aplazar la apertura de la frontera terrestre con Colombia con base en una decisión del Comité de Operaciones de Emergencia y como medida preventiva frente a la amenaza de la variante Omicron del COVID-19. Se posterga la apertura hasta el 15 de diciembre de 2021, pese a que hasta el momento no se registra ningún caso de esa variante en Ecuador. La reapertura por primera vez desde que comenzó la pandemia iba a tener lugar el miércoles 1 de diciembre con base en una resolución conjunta entre el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso y el mandatario colombiano Iván Duque.
El proceso se iba a efectuar por fases según los lineamientos presentados por los Ministerios de Salud Pública, Transporte y Obras Públicas y la Cancillería. En la primera fase se iba a reabrir la frontera al paso de camiones de uno y otro país, en lugar del mecanismo aplicado hasta ahora de depositar los bienes al otro lado de la línea divisoria para que fuesen recogidos por los conductores locales de cada país. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar de la aplicabilidad de la ley, sobre todo ahora que tenemos que entender sobre el marco jurídico regulatorio que estamos viviendo. Estamos ya con un decreto de ley y sobre el Ministerio de la Ley sobre esta reforma tributaria que ya no es reforma tributaria. El Ministerio de la Ley ha generado que este proyecto de reforma tributaria o esta ley con carácter urgente, esta ley tributaria que ha sido enviada a través de nuestro presidente de la República al registro oficial, esta ley que estuvo discutida por la Asamblea Nacional, analizada por la comisión respectiva, con un análisis de minoría, de mayoría, y que al no tener un acuerdo respectivo, fue evidentemente no aprobada y que hoy por el Ministerio de la Ley, pues llega a ser enviada al registro oficial, tiene que ser entendida su aplicación. Son varios impuestos que se tienen que considerar para la aplicabilidad en el marco jurídico respectivo. Desde el día miércoles se tendría que aplicar el impuesto al valor agregado, sobre todo el tema de las tarifas. En el IVA, nuestro marco regulatorio tiene una tasación en lo que respecta al 0 y al 12%. Se plantea el 12%, por ejemplo, en el tema de los gremios profesionales. Se plantea también un tema importante de cambiar la tarifa del 12% al 0%, por ejemplo, para las toallas sanitarias, que es algo importante que el Ejecutivo había planteado y que hoy ya se plasma desde el día miércoles. Ya estamos con la tarifa del 0% para las toallas sanitarias, los pañales. Es decir, que desde el día de ayer ya la tarifa del IVA es tarifa 0 para las toallas sanitarias, los pañales, el alcohol. Algo que la población, el consumidor final, tendrá que ya no pagar una tarifa 12, sino una tarifa 0%. En el caso del IVA, al ser un impuesto mensual, la aplicación es inmediata. Si se publicó en el registro oficial, al publicarse en el mes de noviembre, el IVA entra al siguiente mes. En cambio, las reformas al impuesto a la renta, como es un impuesto anualizado, ingresa al siguiente año, 1 de enero del 2022. El impuesto a la renta trae las reformas, por ejemplo, el cambio de la tarifa progresiva del impuesto a la renta de las personas naturales. La tarifa del impuesto a la renta de las personas naturales se cierra en el impuesto a la renta del 0 al 35%, en cambio para las personas naturales va a ser a partir del año 2022 del 0 al 37%. El tema de los gastos personales ya no serán una deducción como gastos personales, sino estarán referidas como un tema de crédito tributario. A partir del 2022 se generan las contribuciones temporales al patrimonio, tanto de personas naturales como de sociedades, en función a nuestro patrimonio. En el caso de las personas naturales, quienes tengan más de $1 millón en patrimonio individual, y si es que usted tiene una sociedad conyugal,
más de 2 millones y en el caso de las sociedades más de 5 millones. También es importante que se considere que para ciertas deducciones especiales que se tenían en el ejercicio fiscal 2021, a partir del ejercicio fiscal 2022, se eliminan ciertas deducciones especiales, como por ejemplo el incremento neto de empleo y algunas otras que en realidad no se aplicaban. También exoneraciones de impuesto a la renta se eliminan a partir del ejercicio fiscal 2022 y se sustituyen con rebajas en la tarifa del impuesto a la renta. Sí, ya se aprobó esta ley, esta reforma tributaria y ya se publicó en el registro oficial, de tal manera que lo importante es actualizarse. Si se envía a un tema de mirar si se declara o no inconstitucionalidad, pues eso se tendrá que hacer los análisis respectivos. Es importante que se establezca desde cuándo se tiene que aplicar estas reformas tributarias. Todo dependerá del impuesto a que se está refiriendo. Si son impuestos de carácter mensual o si son impuestos de carácter anual. En el tema del IVA, por ejemplo, se aplicará todo a partir del siguiente mes de que se publique en el registro oficial. El IVA es mensual, la renta es anual. Es importante esto. Ya desde el 1 de enero será la renta y desde el 1 de diciembre será el IVA. Estar informado va a hacer que apliquemos de manera correcta nuestras obligaciones tributarias. Y es por eso que hemos hecho este noticiero para que usted se despierte con las obligaciones tributarias al día y de una manera adecuada, de una manera correcta, y podamos conocer nuestros marcos regulatorios. Se envió al registro oficial mediante decreto ley por el Ministerio de la Ley. El Ejecutivo envió al registro oficial esta ley orgánica, esta ley, esta reforma tributaria que ya nos reforma, que ya es ley, y pues de esta manera nos encontramos actualizándonos, informándonos, revisando este marco regulatorio. Soy Cristina Trujillo, de su noticiero de Telesucesos, de su programa Tributación de Hoy. Nos volveremos a ver en una próxima edición. Muchas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. La Procuraduría del Estado y la Seguridad Jurídica, con la presencia de las más altas autoridades del Ecuador, el Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador Crespo, presentó en la Presidencia de la República un proyecto tendiente a la modernización de tan importante entidad pública. La propuesta tiene que ver con la implementación de un nuevo modelo de gestión mediante la creación de un verdadero sistema nacional de defensa jurídica del Estado, con la generación de un mecanismo de ágil coordinación con todas las entidades estatales vinculadas con este campo de acción legal. De esta manera, la Procuraduría General del Estado en la práctica se convertiría en una Secretaría Técnica de Defensa, Patrocinio, Inteligencia y Asesoría Legal. Para este efecto se planifica contar con un cuerpo técnico de procuradores distribuidos en subprocuradurías de representación y patrocinio, de asesoramiento y control de la legalidad y de gestión del conocimiento, añadiéndose 2 subprocuradurías a las ya existentes. En la parte medular, el procurador apunta a reducir la conflictividad de contiendas o demandas judiciales en el Ecuador y en el exterior, así como a buscar una mayor y mejor capacitación tanto del personal de la Procuraduría del Estado como de los departamentos legales de las entidades públicas del país. El proyecto apunta, además, a lograr con eficacia la prevención,
a fin de que de manera oportuna, seria y eficaz todas las autoridades del sector estatal actúen de acuerdo a derecho y eviten de esta forma miles de demandas que se presentan anualmente en contra del Estado ecuatoriano, tanto en sede local como internacional. Se hace indispensable informar al país que la Procuraduría General del Estado ha gastado en la defensa de los intereses del país solamente entre los años 2018 y 2021 la cantidad de 220 millones de dólares por año, llegando esta cifra en los años indicados a más de 800 millones de dólares, que indiscutiblemente afectan directamente al erario nacional. Con la nueva propuesta y sistema a implementarse, se prevé un gasto anual para ese rubro de no más de 6 millones de dólares. La Procuraduría General del Estado ha intervenido en representación y defensa del Estado ecuatoriano en más de 102,000 procesos judiciales en sede local, así como en 34 procesos internacionales y 291 procesos ante los sistemas internacionales de derechos humanos, donde se ha logrado evitar pagos indemnizatorios por más de 14,000 millones de dólares. En tanto que el pasivo contingente, insisto, contingente, en la actualidad asciende a más de 50,000 millones de dólares, que si el Ecuador pierde todos los procesos pendientes, se convertiría en un pasivo efectivo. El modelo planteado por el doctor Salvador Crespo prevé una sólida y moderna plataforma tecnológica, así como un sistema integrado de defensa jurídica del Estado y, naturalmente, la constante capacitación de funcionarios, con la creación de una escuela de procuradores para capacitar a un cuerpo o grupo de procuradores estatales que sean capaces de disminuir la conflictividad y reducir el riesgo fiscal, incrementando además la seguridad jurídica como el eje del desarrollo nacional, así como la cultura de la paz y la mediación oportuna y eficaz. Entre las reformas institucionales positivas que se han planteado, se encuentra la creación de una Dirección Nacional de Ejecución de Sentencias y de Repetición, con la clara determinación de abrir espacios concretos para lograr estabilizar la seguridad jurídica en el Ecuador y evitar que el Estado siga perdiendo procesos en sede local o internacional por la inadecuada aplicación de la ley o la falta de seguridad contractual. El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, mediante la emisión del decreto ejecutivo 165, procedió a reglamentar la Ley de Arbitraje y Mediación, estableciendo con precisión en su artículo 16, numeral 5, que incurrirá en responsabilidad civil o administrativa el funcionario público que, negándose a suscribir un acuerdo de mediación, hubiese provocado una condena a la entidad pública cuando era razonablemente predecible que la posición de la entidad estatal no hubiese sido acogida en un litigio y, con base a un análisis costo-beneficio, hubiese sido preferible para el erario público llegar a un acuerdo. Con este tipo de claras disposiciones legales, tengo la certeza de que el Estado ecuatoriano evitará el pago de mayores y multimillonarias cargas indemnizatorias, que han sido el resultado de inadecuadas medidas adoptadas por irresponsables autoridades estatales que, eludiendo el cumplimiento de contratos válidamente suscritos, han provocado daños irreparables a la imagen del país, así como a su maltratada caja fiscal. Desde esta tribuna ciudadana apoyo la propuesta formulada por el procurador Íñigo Salvador y hago votos
por su inmediata implementación. Global Hoy con Alan Cate. Hacerle el juego a las dictaduras y a los dictadores es el más grave error que puede cometerse desde una perspectiva democrática. Para el ADN de las dictaduras, el concepto de juego limpio y de respeto por la voluntad popular simplemente no existe. Creer que una tiranía como la venezolana, que está siendo investigada por las más altas instancias del derecho internacional, como lo es la Corte Penal Internacional, por abrumadores reportes de sistemáticos crímenes de lesa humanidad, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y torturas a opositores, va a permitir unos comicios libres que eventualmente puedan devolver a la sociedad unas libertades e instituciones que les han sido confiscadas y arrebatadas por una organización criminal que se apropió para su exclusivo beneficio del país, es un penoso acto de ingenuidad y autoengaño, pero lo que resulta mucho más grave, una complacencia cómplice con quienes buscan aprovecharse de semejantes actuaciones para validar sus regímenes y sus espurios procesos. Desde el primer momento, las elecciones de alcaldes y gobernadores estuvieron signadas por el fraude, que no solo es falsificar votos en los tradicionales paquetazos, sino impedir la participación de candidatos que no sean del agrado de la dictadura, a la que le interesan meras comparsas que no le signifiquen amenaza electoral. Pero la peor de todas las formas de fraude electoral es sin duda la exclusión de millones de votantes condenados al exilio, del orden de 5 millones de venezolanos impedidos de participar en el proceso electoral por haber sido expulsados de su país por un régimen incompetente y fracasado. ¿Cómo es posible que una misión europea de observación electoral no señale entre las anomalías que se producen en el proceso la circunstancia de falta por parte del régimen de un mecanismo para el voto en el exterior de esos millones de venezolanos en exilio forzoso? Automáticamente, de entrada, se está excluyendo al 25% del padrón electoral justamente de las personas que más rechazo sienten por un régimen que los ha sumido en tal grado de miseria e inseguridad que han debido abandonar su familia y su tierra por un incierto, peligroso y muchas veces humillante futuro en tierras ajenas. Difícil imaginar una más grave violación a los derechos electorales que esta exclusión de millones de ciudadanos. Más penoso aún resulta escuchar las declaraciones del señor Borrell, el canciller de la UE, afirmando que la misión de la Unión Europea ayudará a una solución política en Venezuela. Su desconexión con la realidad es completa. Aparentemente no se da cuenta de que ha sido utilizado por la dictadura para que, al inducir a la oposición a participar en los comicios, con la expectativa de algún grado de equilibrio en los mismos, le estaba dando a la dictadura un contendor disque legítimo. No se entiende cómo, luego de ver la exclusión de cientos de candidatos opositores por artimañas avaladas por un sistema judicial corrupto, absolutamente dependiente y obsecuente con la dictadura, la misión continúa haciendo quién sabe qué en Venezuela. Si el 25% de los electores estaban impedidos de votar y si los candidatos opositores estaban vetados, ¿qué elecciones se podían observar? Si a esto sumamos las agresiones verbales y las amenazas que el cavernario dirigente máximo del PSV, el segundo de a bordo del chavismo, el truculento Diosdado Cabello,
desde el primer momento lanzada contra los miembros de la misión y contra el propio señor Borrell, no se entiende ni cómo ni para qué se quedan. Seguir afirmando que la misión ha tenido alguna utilidad parecería ya hasta un intento de justificarla. El propio dictador Maduro, en su visita a Cuba para conmemorar la muerte de otro dictador, se lanzó, siguiendo el libreto de Cabello, a acusar de espías y enemigos a los observadores europeos. No se entiende muy bien qué habrán ido a espiar en Venezuela, pero bueno, mayor coherencia no se le puede pedir al tragicómico dictador venezolano. No parecería, pues, muy digno de espionaje un proceso electoral viciado por todos los hechos que, en adición a los dos más graves aquí señalados, se han podido notar en las elecciones de hace 15 días. El uso y el abuso de los recursos públicos para beneficio del partido de gobierno, la violencia y asesinato a candidatos, la intimidación a la población por los paramilitares y los garroteros del chavismo, el uso miserable de alimentos y vacunas para comprar votos, en fin, todos los vicios y prácticas del manual del dictador. De cualquier manera, sí sería conveniente para la propia imagen de la Unión Europea que el señor Borrell mostrara algo de sangre en la cara, algo de sangre ante las agresiones y las groserías de personajes absolutamente descalificados como Maduro o Cabello, sobre los que pesan graves y muy fundadas acusaciones de narcotráfico y corrupción, implicando al segundo con el cartel de los soles y sin olvidar que los dos sobrinos del dictador Maduro purgan penas de prisión por narcotráfico en Estados Unidos. El señor Borrell no está actuando, que se sepa al menos, a título personal o por cuenta propia. Él representa, y en esta circunstancia es, el rostro y la imagen de la Unión Europea que debe hacer respetar y mantener intactos. Resulta curioso comprobar, y aquí hasta tal vez podríamos hablar de un doble estándar cultural, que la Unión Europea considere mucho más digno de críticas, sanciones y acciones al dictador bielorruso Lukashenko que al tirano tropical Maduro, pese a que el récord de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales lo va ganando y de largo el dictador venezolano. Como que esos muertos sudamericanos tercermundistas son menos importantes o visibles que las víctimas del bielorruso, muy posiblemente por la cercanía geográfica y hasta fronteriza con la Unión Europea, tal vez. ¿Cuánto habrá contribuido la gestión de la misión de la Unión Europea para la mejora de la democracia en Venezuela? Sería la pregunta que debamos hacerle al vencedor de las elecciones para gobernador del estado Barinas, el señor Francisco Superlano, que tras ganar estas elecciones en la patria de la revolución, en el estado de nacimiento de Hugo Chávez, donde el anterior gobernador era su hermano, que deberíamos preguntarle, repito, al señor Francisco Superlano, que tras ganar las elecciones, luego evidentemente de haber sido calificado por el Tribunal Electoral, ha sido descalificado por algún motivo ignoto por la Corte Suprema, y la dictadura ha anulado las elecciones. Es decir, democracia solo si yo gano. La inmortal y cínica reflexión de Stalin, no importa quién vota, sino quien cuenta los votos, ha sido corregida y mejorada por la dictadura venezolana, agregando una página más al manual del perfecto dictador. Muchas gracias. Editorial. Las redes correístas no se tragaron el cuento. Artículo de Martín Payares publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. La decisión adoptada por la dirigencia de UNES para que su bancada se abstenga en la asamblea y entre en vigencia la reforma tributaria del gobierno dinamitó un poderoso activo que hasta ahora tenía el correísmo, un relato único y militante en redes sociales.
Fue como que si alguien súbitamente desmontara un dogma de fe que normalmente era acatado por una comunidad de feligreses extasiados con cualquier cosa que diga el maestro y sus apóstoles. Y eso no es poca cosa. Esta fractura se hizo evidente en prácticamente toda la conversación digital que se generó con la abstención del viernes en la asamblea. Ahí están, por ejemplo, las reacciones que muchos correístas de base tuvieron frente a las declaraciones que ayer hizo Paola Cabezas, la asambleísta, que coordinó la votación de sus compañeros la noche del viernes. De 145 comentarios que tenían un tuit suyo tratando de explicar lo sucedido, apenas había 2 que la apoyaban. Prácticamente todos condenaban lo hecho y acusaban a Cabezas de estar tratando de explicar lo inexplicable. Insistir con la excusa va a ocasionar más daño, piensen, decía uno de los usuarios. Incluso el actor y youtuber Lloyd, conocido por sus apariciones para defender hasta lo indefendible, escribió que estamos reclamando por sus acciones y pidiendo que respondan específicamente y puntualmente por qué se abstuvieron. Lo mismo que pasó a Paola Cabezas ocurrió a los 9 asambleístas que salieron a explicar en la rueda de prensa de las 3 de la tarde. Fue el caso de Ana María Raffo, que se dio el trabajo de replicar en su cuenta de Twitter lo que dijo en la rueda de prensa. Prácticamente todos la condenaron en sus comentarios. No hubo afirmación o explicación de las jerarquías del correísmo que fuera bien recibida ni apoyada por las bases del movimiento, y eso es algo que ocurre por primera vez. Se vio en los comentarios que tuvo, por ejemplo, Fausto Jarrín, asambleísta y abogado personal de Correa. No hay justificación válida, decepción, anotó la cuenta WTF UNES, que opera dentro del aparato de comunicación digital del correísmo, a una afirmación de Jarrín en la que decía que la ley tributaria es de Lazo y que por eso no se le puede achacar a UNES por su vigencia. La fractura en el discurso no fue únicamente en las bases de la militancia correísta, sino también en cuadros medios que son influyentes y significativos. Entre esos destacan los mensajes que pusieron exfuncionarios como María Isabel Salvador, Juan Pablo Jaramillo, así como comunicadores que animan el discurso del movimiento como Alexis Moncayo, que lo hace desde un medio público, y Alondra Santiago, que se ha convertido en una rockstar feminista del sector. Inexplicable, inentendible. ¿Qué está pasando? No se explica por ningún lado. ¿Cuál era la estrategia? Y si hubo una, ¿le salió mal? Creo que hasta aquí nomás llego yo, escribió María Isabel Salvador en su cuenta que está protegida, mientras que el economista Juan Pablo Jaramillo, cuya incondicionalidad parecía ser absoluta, dijo que lo de UNES es muy lamentable. Saben que vivimos en un estado de opinión y no en uno de derecho. Tenían que votar sí en la última moción. Error monumental. El caso de Alexis Moncayo es sin duda paradigmático. ¿UNES es la revolución ciudadana? Y si es así, le deben una respuesta a sus electores, escribía. Moncayo poniendo en evidencia un eventual divorcio entre las bases del correísmo con la bancada. Hubo también mensajes muy críticos que salieron de referentes de la militancia correístas en redes sociales como Agustín Burbano de Lara, quien escribió que en política la razón está en los votos, no en los discursos floridos ni en tácticas de pacotilla. O el activista Rodrigo Coyaguazo, que puso: qué pena, qué lástima, qué indignación. Incluso cuentas que llevan seudónimos pero que son vitales en la militancia en redes no pudieron ocultar su desacuerdo con la dirigencia. Somos Semilla, que fue clave en la última campaña, puso: ¿qué chucha negociaron? ¿Alguien nos puede explicar esta puñalada? Y el siempre combativo y agresivo Silvio Rodríguez aseguró que cree que hay que formar otro frente progresista. Por el momento no hay señales de que en la bancada de UNES se vayan a producir divisiones importantes ni que las bases del correísmo salgan corriendo tras nuevos proyectos políticos, pero ya existe en todo caso una fisura muy visible en uno de los espacios del correísmo que parecía ser monolítico y que tiene un papel significativo en la permanencia de la narrativa de ese sector, las redes sociales. Artículo de Martín Payares publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos.
Entre la abstención y el voto en contra, Patricio Aro, Sembrando Ideales. Con fecha de 24 de septiembre, el presidente de la República del Ecuador entregó personalmente a la presidenta de la Asamblea el proyecto de ley Creando Oportunidades. Luego del trámite correspondiente, el proyecto de ley no fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa CAL por contener varias materias. Fue devuelto con la recomendación que se ha remitido nuevamente, desagregándolo en varios proyectos. La recomendación de la Asamblea fue acogida por el Ejecutivo y este remitió con fecha 28 de octubre y con carácter de económico urgente el proyecto de ley orgánica de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19. Fue calificado a trámite por el CAL, pero cuando solo faltaban 2 días para que terminara el plazo de 30, fue analizado en segundo debate por el Pleno de la Asamblea para aprobarlo, negarlo o archivarlo. 3 votaciones a diferentes mociones se dieron en la Asamblea. La primera, presentada por el bloque oficialista para que se vote en forma íntegra el informe aprobado por el CAL. La moción fue rechazada por 88 votos en contra y 19 abstenciones. Una nueva moción se presentó para negar el informe del CAL. La moción fue aprobada por 90 votos. Una tercera fue presentada por Pachacutic para negar y archivar el proyecto, pero fue negada por 3 votos en contra y 81 abstenciones. Este comportamiento legislativo ha llamado muchísimo la atención y ha dado lugar a una serie de lecturas de la actitud asumida por las diferentes bancadas para la aprobación del proyecto que ha entrado en vigencia de manera express, como alguien lo calificó, es decir, por el Ministerio de la Ley. Esto podría demostrar el diseño de una estrategia para recaudar los 1.900 millones de dólares que darán un alivio al presupuesto del Estado de los próximos 2 años. La actitud demostrada por el bloque oficialista y sus aliados, por una facción importante de Pachacutic y por UNES, bloque al que podríamos empezar a llamarlo ex-correísta, fue para algunos políticos la demostración del establecimiento de un acuerdo entre esos bloques. Es posible, ya que en política se ha visto tostar granizo. Otra lectura es la actitud populista y demagógica de los bloques de oposición. Quizá quisieron lavarse las manos al decir que ellos no votaron por la aprobación del proyecto de ley y si se aprobaba, decir que ellos no votaron por esto. Los que votaron en contra simplemente manifestaron su resentido afán de sabotear al gobierno de Lasso. Lo que parece factible es que desde el sector oficial se comprendió que era más fácil alcanzar la vigencia del proyecto por el Ministerio de la Ley que por el voto de los asambleístas y se trabajó para eso. En fin, entre la abstención y el voto en contra, el gobierno alcanzó un importante logro al aprobar su primer proyecto de ley para crear oportunidades. Patricio Aro, Sembrando Ideales. Crisis legislativa. Artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. Una vez más, la legislatura ecuatoriana ha demostrado su suprema debilidad institucional. Lo primero que debe señalarse es que el Ejecutivo está en lo correcto al dar por aprobado su proyecto de ley. El error garrafal que cometió la oposición fue que, para variar, ignoró la Constitución, que es la única norma a la que hay que consultar para saber si una ley ha sido o no válidamente aprobada. Una cosa es que no existan votos para aprobar el o los informes de la respectiva comisión, pero otra cosa es que el proyecto de ley como tal sea rechazado. La Constitución no habla de informes, solo habla de proyectos de ley que deben aprobarse con o sin reformas cuando es el Ejecutivo. Aprobar un informe no implica rechazar el proyecto de ley, pues los informes de una comisión no pueden secuestrar la potestad legislativa. Es increíble que algo tan esencial no haya sido entendido por nuestros asambleístas. Una ley secundaria no es la llamada a establecer condiciones para la validez de una ley del mismo rango. Vale recordar aquí la diferencia elaborada por el profesor H.L. Aher sobre normas primarias y secundarias de reconocimiento.
Así pues, el proyecto legislativo que con carácter de urgente fuera enviado por el Ejecutivo terminó siendo aprobado por el Ministerio de la Ley. El Ejecutivo obtuvo un resultado prácticamente desconocido en la historia ecuatoriana, que un proyecto de ley de iniciativa presidencial termine siendo promulgado en el registro oficial tal como fue enviado, sin una coma de más o de menos. Y si bien el Ejecutivo tiene justificadas razones para estar satisfecho por lo sucedido la semana pasada, el hecho debe llamarnos a reflexión, pues pone de relieve la crisis que atraviesa el poder legislativo en el Ecuador. Es cierto que las legislaturas en el mundo sufren de serios problemas de eficiencia, legitimidad y transparencia. Ellas han ido cediendo ante el Ejecutivo, pero en el Ecuador las dimensiones de estos problemas son asombrosos pese a los esfuerzos de unos pocos legisladores. En general, parecería que nuestro poder legislativo está allí como para hacernos creer que vivimos en democracia. Nada más. Ahora bien, otra cosa es si ese error garrafal respondió a algún acuerdo con una de las bancadas de oposición, como algunos sostienen. En países relativamente normales este tipo de acuerdo se materializa en fórmulas legislativas o en políticas públicas. Por ejemplo, si el Ejecutivo busca incrementar la carga tributaria, la oposición propone reglas que condicionan ese incremento a una reducción del gasto público o a un nivel de crecimiento económico. A cambio de una ley de corte liberal, se negocian ciertas políticas de corte social, y así por el estilo. Pero ese tipo de negociación es desconocida en el Ecuador. Nuestra cultura política no conoce sino la sintaxis del chantaje, tal como lo hicieron en el pasado los que hoy se rasgan las vestiduras. Por ahora sabemos que el Ejecutivo ha logrado uno de sus objetivos claves. Veamos ahora los capítulos que se vienen, pero esto no debe distraernos sobre un problema más profundo, como es la seria crisis que atraviesa nuestro obsoleto y poco transparente poder legislativo y el daño que le causa a la democracia y al desarrollo económico. Artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. Cambiar la sociedad para erradicar la violencia. Ruth Hidalgo, 4 Pelagatos. Con ocasión del 25 de noviembre, cuando se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, varios colectivos transparentaron algunas cifras. Los datos revelados hablan de una situación alarmante y que ya no se puede ni se debe callar más. La estadística es tan terrible que ameritaría que se tome una decisión potente: declarar la erradicación de la violencia contra la mujer como política de Estado. Expertos coinciden en que esa podría ser la vía idónea para atacar el problema y abrir caminos para trabajar en su erradicación, porque sólo así se marcaría una línea de acción que corrija los vacíos de acceso a la justicia, falta de atención suficiente de las víctimas de violencia, prevención y sanción. De lo contrario, las acciones para la erradicación de la violencia contra la mujer seguirán siendo programadas residuales, carentes de fondos o, en su defecto, su tratamiento relegado a acciones aisladas de filantropía sin ninguna sostenibilidad a mediano y largo plazo. En lo que va de 2021, desde enero a noviembre, 172 mujeres han perecido víctimas de femicidio y se calcula que cada 44 horas ocurre un delito de esas características. Una cantidad significativa de estos delitos va acompañada de abuso sexual de las víctimas. Por otro lado, está el drama de las niñas madres por violación o incesto, 3.000 niñas menores de 14 años al año, y que hoy están más invisibilizadas que nunca. Pero, ¿dónde radica el origen de estas prácticas violentas y crueles? Es un flagelo que viene desde hace mucho tiempo atrás. Está atado a prácticas sociales estructurales, creencias culturales y también religiosas que han visto a la mujer y al tratado de la mujer desde el velo del estereotipo y la han ligado únicamente a un rol definido dentro de la familia. En esa lógica se han tolerado sistemáticamente prácticas violentas contra ellas, de modo que terminan siendo normalizadas. Sociedades que tienden a ser violentas generalmente tienen índices bastante altos de violencia hacia la mujer.
Basta recordar cómo en pleno siglo XXI existen lugares del planeta en donde las mujeres son consideradas cosas y hasta son negociadas a cambio de bienes o de comida. En esos contextos, las mujeres son privadas de todo tipo de oportunidad para educarse, trabajar, progresar y elegir una profesión y, consecuentemente, son víctimas permanentes de los violentos. Son sociedades cuyo convivir se desenvuelve en manifestaciones cotidianas de violencia dentro y fuera de sus límites territoriales. En Ecuador, para conseguir la erradicación de la violencia contra la mujer, es necesario empezar por reconocer que se ha convertido en un problema nacional y entender que hay que tomar acciones desde varias esferas. Desde el Estado, generar condiciones normativas laborales más equitativas para la mujer, crear programas de inclusión financiera con un enfoque en mujeres rurales, artesanas y en pequeños emprendimientos como una medida para promover su independencia económica. Viabilizar un pacto fiscal que incluya dentro del presupuesto del Estado los recursos necesarios para generar sistemas de protección efectivos en contra de la violencia contra la mujer. Desde el sector privado, comprometerse a mantener programas permanentes de responsabilidad social creados para apoyar a las mujeres víctimas de violencia. No obstante, quizá la tarea más importante le corresponde a la sociedad misma en su conjunto, porque es allí donde se tiene que producir el cambio fundamental, puesto que el tejido social es donde se reproducen y se fortalecen los estereotipos y se arraigan las manifestaciones violentas. Es preciso tomar atención a las niñas. Se necesita brindarles mejor oportunidad para educarse en libertad, sin el peso del rol ni el estereotipo, formar niños respetuosos y solidarios. Es urgente construir prejuicios y tratar de ser más empáticos con las situaciones de violencia, ayudar a las víctimas sin juzgarlas desde el privilegio ni desde la moral. Hay muchas cosas por hacer, pero el 25 de noviembre debería ser tomado como impulso para reconocer, como sociedad, las tareas pendientes para erradicar la violencia en contra de las mujeres y considerar este fenómeno como un problema de todos. Ruth Hidalgo, 4 Pelagatos. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Los esperamos el día de mañana en una nueva edición del noticiero Telesucesos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Telesucesos Quito, en Instagram, @telesucesos_, en Twitter, @telesucesos29, en YouTube, Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Este espacio informativo llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque, buscando una educación de calidad garantizada para acceder a las mejores entidades educativas y unidades educativas del Ecuador. Inscribe a tu niño en Preescolar El Parque. Comunícate ya al 0997 37 20 81. Repito, 0997 20 81. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.